¿Qué tal? Ahora vamos a empezar a hacer la calza. Vamos a empezar con un archivo nuevo. Entonces, abren el programa, ponen nuevo. Acá apareció el cartel. Acá no importa si le cambian el nombre, pero si quieren le pueden poner calza. Vamos a hacer una calza larga, sin costura en los laterales y con recortes, ¿no? Aceptar. Cargan su archivo de medidas, van a medidas, cargar individual. Ajá. No me acuerdo con qué nombre cargué las medidas. Bien. Ponen guardar su nombre. Y calza, ¿no? Su nombre y calza. Su nombre porque es de su talle, calza. Ponemos guardar. Bueno, en la calza lo que hacemos es trazar el delantero y la espalda juntos. Y también, como vamos a trabajar con una tela que tiene mucha elasticidad, hay que hacerle una reducción, ¿no? Por lo general, se utiliza una reducción del 20%. Vamos a ver si nos sirve, o si no es mucho. También depende de la calidad con la tela con la que voy a trabajar, ¿no? Eso yo ya lo tendría que saber de antemano. Tendría que hacer un testeo de la lycra para ver cuánto se estira, cuánto lo puedo estirar sin que quede transparente también. Pero bueno, en definitiva, por lo general se hace una reducción del 20% y voy a calcular más o menos cuánto sería con mis medidas, a ver si no es demasiado. Yo tengo 106 de cadera. Si lo multiplico por 0,8 le estoy sacando el 20% y me da 84,8. Puedo redondear 85. 85 dividido 2 me da 42. Son como 22 centímetros menos. ¿Qué significa que sean 22 centímetros menos? O sea, o 20 o el 20%. Si yo tengo de cadera 100, significa que 10 centímetros de tela, si yo, por ejemplo, si tuviera de cadera 100 o no, lo que estoy diciendo con la reducción del 20% es que 10 centímetros de tela podrían estirarse el 20% más, 12, de 10 a 12 centímetros, sin deformarse y sin eh, perder sus propiedades, ¿no? O sea, una reducción del 20% no es tanto, si yo lo pienso así, ¿no? Si yo de 10 lo tengo que llevar a 12, una lycra la puedo estirar tranquilamente, ¿no? A 12. Entonces pienso que una reducción del 20 estaría bien. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a arrancar haciendo un rectángulo. Vamos a utilizar la herramienta punto de distancia y ángulo, desde el punto A con ángulo 0. Y acá voy a buscar contorno de cadera. Voy a poner asterisco 0,8 para multiplicarlo por, o sea, esto es el 80% de la medida, por ende le estoy haciendo una reducción del 20%. Esto lo pongo entre paréntesis. No quiero apurarme, pero bueno, ustedes van a poner pausa. Entonces, ¿qué hice? Voy a marcar una medida. En longitud aprieto Fx, busco contorno de cadera, lo multiplico por el 80%, 0,8,
Esto lo pongo entre paréntesis porque quiero que aísle ese resultado. Y después le pongo barra 2, dividido 2. Porque, como les dije al principio, vamos a hacer una calza que no tenga costura en el costado, ¿no? Entonces esto sería el contorno de cadera menos el 80% dividido 2. Aceptar. Al largo yo le puedo achicar 5%, ¿no? Entonces de vuelta. Ya tengo el punto A1, que es la mitad de mi cadera con reducción. La mitad de mi cadera con reducción. Selecciono la herramienta punto de distancia y ángulo. Longitud, busco largo de pierna. Y acá lo multiplico por... le puedo reducir el 5%. Porque la lycra se estira, tiene doble rebote por lo general, ¿no? Nosotros estamos contando con que vamos a utilizar una lycra doble rebote. Bien, largo de pierna por 0,95. Aceptar, aceptar. Y con la herramienta punto de X e Y cierro. El rectángulo, ¿no? Bien. Ahora voy a utilizar la herramienta punto intermedio entre dos puntos. Voy a seleccionar el punto A y el punto A1 para que marque la mitad. Ahí lo dejo, pongo aceptar. De vuelta con la herramienta punto de X e Y de otros dos puntos. Hago clic en A4 y en A3. Entonces yo acá lo que tengo es mi rectángulo. Se ve medio chiquito, pero bueno. Tengo mi rectángulo dividido a la mitad. Bueno, acá igual que siempre ahora, pero teniendo en cuenta que yo tengo que hacer una reducción de mis medidas. De las longitudes voy a achicar el 5% y de mis contornos voy a achicar el 20%. Bien, entonces, tenemos que marcar altura de tiro, cadera y rodilla. Vamos con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde A4 hacia abajo, es decir, ángulo 270. Voy a buscar altura de cadera y lo voy a multiplicar por 0,95. Vamos con la altura de tiro, lo mismo. Por 0,95. Y la altura de rodilla, siempre la herramienta punto de distancia de ángulo, ángulo de 270. Por 0,95. Voy a usar la herramienta punto de X e Y para marcar estas alturas en los laterales. Recuerden que siempre marca el punto vertical. O sea, ¿qué se refiere? O sea, yo marco a uno porque ya quedó fija la línea vertical y lo que yo puedo hacer es, a lo largo de esa vertical, dónde va a estar el punto nuevo, ¿no? Y la rodilla, ¿no? Entonces ahí yo tengo mi rectángulo de la mitad del contorno de cadera por el largo de la pierna. Le marqué la mitad, este va a ser el centro del costado. Y tengo altura de cadera, altura de tiro y altura de rodilla. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a marcar desde el centro. Vamos a primero hay que definir. Este lado, por ejemplo, va a ser el delantero y este lado va a ser el trasero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desde el centro hacia el costado derecho e izquierdo, donde va a estar el delantero, con la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea, hago clic en A4 y en A, y acá tengo que poner contorno de cintura por 0,8 entre paréntesis dividido 4. Por
acá sí utilizo, como estoy desde el centro hacia el costado, o sea, desde el centro del trazado hacia uno de los costados, es el cuarto del contorno de cintura. Pongo aceptar, y en ese punto, con la herramienta punto de distancia y ángulo, con un ángulo de 270 hacia abajo, voy a bajar 2,5. Bueno, repito lo mismo para el lado del trasero, pero en vez de bajar 2,5 voy a subir 2,5. Entonces, punto de distancia a lo largo de la línea. Clic en A y en A1. Acá pongo, entre paréntesis, contorno de cintura por 0,8 dividido 4. ¿No? Y en ese punto, con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde A17 hacia arriba, con un ángulo de 90, voy a marcar 2,5. Bien. Ahora tengo que marcar el tiro. Vamos a usar la siguiente fórmula. Con la herramienta punto de distancia y ángulo desde A10 hacia afuera, con un ángulo de 180, vamos a poner entre paréntesis contorno de cadera por 0,8. Esto dividido 20. Contorno de cadera por 0,8 dividido 20 menos 1. 3,24. Bueno, entonces, contorno de cadera, o sea, el 80% del contorno de cadera dividido 20 menos 1. Eso para el tiro delantero. Para el tiro trasero, también, desde A13 con la herramienta punto de distancia y ángulo, con un ángulo de 0, también ponemos contorno cadera por 0,8 dividido 20 más 2. Contorno de cadera, o sea, 80% de contorno de cadera dividido 20 más 2. Bien. Y ahora tenemos que marcar la rodilla. Por lo general nos pasa que en la rodilla queda suelta la calza. Tenemos que hacer una reducción del 20% de nuestro contorno de rodilla y lo vamos a distribuir desde el centro hacia los laterales. Bien, vamos con punto de distancia, punto de distancia a lo largo de la línea, hago clic en A8 y en A11, contorno de rodilla por el 80%, 0,8. Esto entre paréntesis y dividido 2 sería, porque yo tengo en total toda la rodilla, ¿no? O sea, la mitad para el delantero y la mitad para la espalda. Ya veo mi rodilla y para mí me va a quedar grande. Esto después lo podemos modificar. Y para este lado lo mismo, así que lo puedo copiar. A ver, ¿de cuánto queda la rodilla en total? La
rodilla queda de 35. Me voy a medir en este momento para chequear a ver si no es una rodilla medio grande. Depende cómo queramos que nos quede la calza, si súper ajustada o tranqui. Por lo general depende del tipo de deporte que vamos a hacer o el uso que le vamos a dar. Bueno, queda unos... Me va a quedar media flojita porque mide 3 centímetros menos que la rodilla. Bueno, y después de marcar la rodilla hay que hacer lo mismo con la botamanga. Desde el centro hacia el lateral. Vamos a poner la botamanga por el 80%. Entre paréntesis. Dividido 2. Ya el... Y lo mismo para el otro lado, desde A5 hacia A2. Contorno de botamanga por 0,8 dividido 2. Bien. Voy a dibujar ahora las curvas. Por un lado tengo la curva con la herramienta curva simple, la curva de la pierna, de la entrepierna del delantero que une A19 con A2. Por otro lado, A20 con A22 para la curva del trasero, o sea, la entrepierna del trasero. Y acá directamente lo puedo unir con una línea recta desde la rodilla a la botamanga, ¿no? Y me falta la curva del tiro trasero y la curva del tiro delantero. Curva del tiro trasero, siempre con la herramienta curva simple porque estoy uniendo 2 puntos solamente. Y la curva del delantero. Acá si la curva pasa un poco más adentro que el ancho de la cadera no pasa nada. Bueno, y para que quede claro, uno, la línea de cintura. Bien, este sería un molde de una calza simple, sin ningún tipo de recorte ni nada. Ahora le vamos a poner unos recortes. Lo primero que quiero hacer es cambiar mi cintura. Esto tiene una costura que va a quedar en el centro de la espalda y esto en el centro del delantero, que es la curva del tiro. Bueno, yo quiero cambiar y que en la parte de arriba la costura esté en los costados, ¿no? Para que la cintura me quede entera. Y además me conviene en la confección hacer esa cintura doble y en el interior ponerle alguna tela, como por ejemplo un power net que sea más rígida, que tenga elasticidad pero que sea más dura, para que sostenga mejor la parte de la cintura. Bueno, entonces tengo que definir qué altura va a tener. Esto es una calza a la cintura, ¿no? Los 90 los dejamos atrás hace mucho tiempo. Vamos a hacer una calza a la cintura. Entonces, con la herramienta punto de distancia y ángulo desde A4 hacia abajo con ángulo de 180, defino el ancho que quiero que tenga mi cintura. La cintura. 12, 10, 8, todo depende de mi contextura física, ¿no? Bueno, no se zarpen, no le pongan 20 porque ya es como una especie de caderín. Bien, aceptar. Y después con la herramienta, nunca me sale el nombre, punto de intersección de la curva y eje, acá tengo que ver, primero,
Por un lado, ¿qué, qué ángulo tiene mi cintura? Dice, ángulo 8,88. Selecciono la curva, selecciono el punto y acá le tengo que poner de ángulo 190. Bueno, 188,8. ¿Por qué 188,8? Porque este era 8,88 y el horizontal es 180 más los 8,88, ¿no? Para que me quede el mismo ángulo. Y con la herramienta de vuelta, punto de intersección de la curva y eje, selecciono la curva del tiro trasero y acá también le tengo que poner, acá sí, el ángulo 8,88. Bueno, en mi caso es el ángulo 8,88. Ustedes tienen que chequear qué ángulo tiene su cintura. ¿Cómo hago para saber qué ángulo tiene mi cintura? Trazo una línea con la herramienta línea entre dos puntos, el punto 1, el punto 16 con el 18, y después cuando pongo el cursor sobre la línea, aparecen los datos, ahí me va a decir el ángulo, ¿no? Bueno, vamos a trabajar, ahora vamos a dedicarle a la cintura, que va a ser un poquito más complejo el trabajo que tenemos que hacer. Por un lado, nosotros tenemos que el delantero espejarlo y la espalda igual, ¿no? Espejarlo porque nosotros queremos que sea completo. Bien, entonces vamos con la herramienta objetos volteados por línea. Vamos a seleccionar el punto A4 con control el punto A25 también. Estas líneas son rectas. Selecciono Enter y después aprieto el punto A16 y A26, ¿no? Esto queda muy duro, digamos, no le falta movimiento. ¿Ven? Si yo quiero hacer la cintura, si este es el delantero, tracé la línea para que se vea, me queda rígido. Entonces yo lo que hago por lo general es suavizar esto, ¿no? Con una curva, uniendo el punto A4,1 y A4. Tiene que ser una curva pronunciada para que imite lo más posible la forma de la cintura original. Y una vez que trazo la curva de arriba, que la tengo definida, la copio hacia abajo. ¿Cómo hago eso? Donde está la herramienta de derrotar objetos, hay una que dice mover objetos. Recuerden que acá en el programa, cuando yo hago una operación de voltear o de mover o de rotar, copio, o sea, estoy duplicando la, el elemento original, ¿no? Entonces voy a seleccionar la herramienta mover objetos, voy a seleccionar la curva, selecciono, va a quedar marcada con línea punteada, aprieto Enter y acá me va a permitir mover la curva, ¿no? Bien, y ahí la tenemos que mover en el eje de el centro de la cintura, que sería la línea del tiro delantero. Pero acá voy a hacer una corrección porque estoy viendo que me conviene, además de seleccionar, apreté Escape, la curva, me conviene seleccionar los puntos porque obviamente el recorrido de la parte de abajo de la cintura es mayor. Entonces, de vuelta, herramienta, mover objetos, punto A4, control, curva, punto A4,1, curva, punto A4. Ya ahí tengo la línea punteada alrededor, tengo todos seleccionados. Apreté Enter. Y ahora tengo que bajar esta curva hasta que me coincida con la, 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 la línea así de abajo de la cintura, ¿no? A ojo, ¿no? Ojo, ahora hacen clic, que ahora yo puedo rotar también el objeto, ¿no? Entonces acá que no se les
chingue. Si se les chinga se puede corregir. Miren. El ángulo, el primer ángulo, para terminar hago clic también. El primer ángulo lo voy a dejar como está. La longitud igual. O sea, si me puedo poner más específica, poniéndole el ancho de mi cintura, que era 12. Pero el ángulo de rotación, tiene que estar en 0, porque no lo quiero rotar. ¿No? Y fíjense que ahí yo puse aplicar y se acomodó. ¿No? Y ahí pongo aceptar. Entonces, ahora cuando yo llegue el momento que pase mi cintura del delantero, voy a copiar por estas curvas, ¿no? Este punto y estas curvas para que quede redondeado. Ahora tenemos que hacer lo mismo, nada más que por lo general, por cómo es la inclinación del tiro delantero, la curva, la cintura de la espalda la puedo dejar como queda. Vamos con la herramienta eh, objetos volteados por línea, ¿no? Punto a 25, punto a 4, aprieto enter, punto a 18 a 27 y ahí pongo aceptar, ¿no? Acá si yo uno con la línea solamente para mostrarles, no hace falta que lo hagan, vamos a ver que la cintura me queda más recta, entonces acá no hace falta que yo haga la operación que hice en el delantero con las curvas, no lo puedo dejar así. Bien, ahí ya tenemos la transformación de la cintura para que en la parte superior a mí me queden las costuras en los laterales. Ahora vamos con el análisis de la pierna. Esta es una pierna donde va a ser lo que va a estar en el costado. Y bueno, acá tenemos el tiro del trasero y el tiro del delantero. Y estas costuras son la entrepierna, ¿no? Yo acá en el medio, como siempre, puedo hacer los recortes que quiera. Tengo que pensar qué estética le quiero dar a la calza. Vamos a hacer un recorte muy básico, que aparecen en casi todas las calzas. Ahora, que es una calza con un recorte lateral y un bolsillito. Para guardar el celular generalmente se usa, o no sé, otra cosa, pones lo que quieras, la colita del pelo, qué sé yo. Bueno, entonces, primero tenemos que definir, si vamos a hacer un bolsillito lateral, primero tenemos que definir qué ancho va a tener esto. Recordemos que esto se estira, es una calza, ¿no? Vamos a hacer con lycra. Igual tiene que mantener una proporción con respecto a la pierna. Si yo hago un bolsillo que arranca acá, lo voy a tener muy sobre el delantero de la prenda, ¿no? Lo mismo que si lo llevo muy atrás, lo voy a tener más tirado sobre la cola. Eh, Nuestra pierna empieza a partir de esta línea para abajo. Esto es la cintura, ¿no? Y entonces el bolsillo, para que sea cómodo, si quiero que quede más o menos a la altura de cadera, va a tener que empezar acá el bolsillo, ¿no? No el recorte. El recorte sí o sí tiene que empezar de más arriba. Bueno, acá vamos a definir entonces. Con la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea, desde el punto A25 hacia A26, vamos a marcar 5 centímetros. También depende del ancho de mi pierna, ¿no? 5 centímetros para el lado del delantero, con la misma herramienta desde A25 a A27, otros 5 centímetros para el lado del trasero. Bueno, y acá tengo la opción, múltiples opciones, ¿no? Yo le podría hacer un recorte en la pierna. Yo acá estoy definiendo qué ancho quiero tener el bolsillo y después, bueno, una es tiro este punto hacia el ruedo y hago todo un recorte en el lateral que no implica que mi bolsillo va a llegar hasta el tobillo, sino que el recorte que va a contener el bolsillo va a llegar hasta el tobillo. Después el bolsillo se lo pongo de largo que yo quiero. Una opción, como les decía antes, es poner un recorte a la mitad de la pierna, como para que me dé la posibilidad de combinar materiales, combinar colores, agregarle más movimiento al diseño, etc. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta es que suele suceder mucho con esto, es que este lado, esto, se va a coser con esto. Entonces supongamos, si yo le tiro un recorte en diagonal, así, a la altura de la rodilla, me va a quedar cuando yo confeccione
la entrepierna del trasero con la del delantero, no me van a coincidir las costuras. ¿Está mal? No. Es una decisión que yo tomo. Por ahí yo quiero que visualmente de costado se vea un recorte en diagonal y después cómo se encuentran las costuras en la entrepierna no me importe, ¿no? Eso era para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a hacer un recorte diagonal, ¿no? Que pase en el centro por la rodilla. Vamos a utilizar la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea entre A21 y A23 y acá le vamos a dar 7 centímetros y después con la herramienta segmentación de curva simple, que es la curva que tiene un puntito, vamos a seleccionar la curva de la entrepierna del trasero y acá le vamos a poner también 7 centímetros. Ah, no. Bueno, lo que me pasó. Como la curva está trazada desde A20 hacia A22 y yo le puse 7 centímetros, la distancia me quedó desde A20 hacia A22. Eso lo puedo cambiar. Puedo cambiar la curva de dirección de A22 a A20 con clic derecho. Acá tengo que hacer una acomodada. Pero lo que yo quería era que quede a 7 centímetros de la rodilla sobre el tiro y a 7 centímetros por debajo de la rodilla eh, en el costado del delantero. Bueno, acá lo voy a unir solamente para que se vea cuál es el recorte que hice. No hace falta que esté unido eso. Y estos dos puntos que habíamos trazado arriba para el bolsillo los voy a bajar hasta que coincidan con esta línea. ¿Cómo hago? Con la herramienta punto de intersección de línea y eje. Primero selecciono el eje donde está el recorte de la pierna, es decir, de A30 a 31. Selecciono el punto A28, que era el recorte de mi bolsillo. Mantengo apretado Shift para que quede derecho. Y marco el primer punto. Vuelvo a utilizar la misma herramienta. Marco el eje del recorte de la rodilla. Selecciono el punto 29, mantengo apretado Shift. Y marco el otro punto. Entonces acá ya podemos ver con más claridad que tenemos la cintura del delantero, la cintura de la espalda, el recorte para el bolsillo, parte del delantero, parte del trasero y el resto de la pierna, ¿no? De la rodilla para abajo. Entonces, ahora vamos a definir qué longitud va a tener mi bolsillo. ¿Qué me permite esto? Supongamos, ¿no? Te tiro de ideas. Hago la calza negra y en el recorte del bolsillo le pongo una tela estampada y la tapita del bolsillo la hago también de un color liso. Entonces ahí le resalto esa parte. O eh, te puedo hacer lo mismo, tela lisa, tela estampada y el bolsillo lo hago con un power net, ¿no? El microtool se estira mucho. Bueno, y así puedo jugar. Vamos a definir dónde va a empezar y dónde va a terminar el bolsillo. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a alinear a la línea de cintura? No, por lo general me conviene que esté derecho, acá recto, ¿no? Entonces, eh, podemos utilizar el punto de la altura de cadera, que me parece piola porque va a quedar a la altura de cadera. Con la herramienta vamos a usar punto de X e Y de otros dos puntos. Hacemos clic en 28 y en A6. Punto 34. Lo mismo para el otro lado. Punto de X e Y en A29 primero y después en A6. Esta va a ser la línea del comienzo de mi bolsillo. Y la longitud, con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde A34 hacia abajo le puedo dar, no sé, 18 centímetros. Dependiendo del tamaño del celular, cuánto mide un celular. Mide 16. Bueno, 18 me parece bien. 18 centímetros. Aceptar.
punto de X e Y en A35 primero y después en A36, y este rectangulito va a ser el bolsillo. Bueno, vamos con el despiece de la moldería, o sea, pasarlo al molde. Hermosa la calza. Comenzamos con la cintura. Guardemos, nunca guardé, pongo guardar, no sea cosa que se les explote el programa y pierdan la calza y la tengan que arrancar de nuevo. Vamos con la herramienta pieza de trabajo. Vamos a primero marcar la cintura del delantero. Comenzamos con el punto A4 A1, la curva, punto A4, punto A25, punto A4 A2. La curva acá yo tengo que apretar Shift, porque ven que la flechita está para la derecha. Punto A4 A1 A2, punto A25 A1, y ahí terminé con la cintura del delantero. Y acá le pongo cintura delantero. A mí me gusta en mayúscula. Cintura delantero. Vamos ahora con... Vuelvo a seleccionar la herramienta pieza de trabajo. Vamos con la cintura de la espalda. Punto A25, punto A4, punto A18, punto A4 A3, punto A25 A3, punto A27. Pieza, cintura, espalda. Bien, vamos con esta parte del delantero, que es un pedazo de entrepierna con tiro y que llega hasta acá, porque tengo el recorte para el bolsillo. Punto A32, punto A30, punto A21, curva de la entrepierna, que en mi caso yo la tengo al revés, aprieto Shift. Punto A19, curva, apretando Shift, porque la tengo para abajo. No sé si llega a ver la flecha, Shift. Punto A26, porque ahí termina mi delantero, no acá. Acá donde tengo el punto. Punto A28, y voy a marcar el punto A34 y el punto A36 para después hacer un piquete en el molde para indicar dónde va el bolsillo. Enter. Y acá le pongo delantero, solamente delantero. Bien. La curva del tiro no me gusta. La voy a cambiar un poquito. No estaba tan mal. No me gusta esa formita de ahí. Bueno, ahora vamos con la parte del trasero que tiene el tiro. Bueno, vamos con la herramienta pieza de trabajo, A31, A33, A37 también para hacer el piquete, A35 para hacer el piquete, A29, A27, la curva del tiro, el extremo del tiro y la curva de la entrepierna, que tengo que apretar Shift porque la tengo al revés. Y aprieto Enter. Y acá le pongo trasero. Bueno, ahora vamos con la pieza central del recorte donde va el bolsillo. Esta herramienta de trabajo, esta es más fácil, A33, A32, piquete, A36, A34, A28, A29, A35, A37. Selecciono todos los puntos porque si yo no selecciono los puntos donde necesito poner el piquete no lo puedo poner. Y acá le pongo costado. Bien, vamos con el bolsillo. El bolsillo es otra pieza. Herramienta de trabajo, A34, 35, 37, 36. Y acá le pongo bolsillo. Y por último, la pierna. Herramienta de trabajo, A24, A23, A30, A31. Parte de la curva del tiro, no lo olviden, acá tengo que apretar Shift en mi caso porque está al revés. Y el punto de la rodilla.
enter. Y acá le pongo pierna. Bien. Entonces, hicimos cintura del delantero, cintura de la espalda, entrepierna delantero, entrepierna espalda, recorte del costado, bolsillo y pierna. Vamos a detalles. Tengo todas las piezas superpuestas. Cintura del delantero, cintura espalda, entrepierna delantero, recorte central, bolsillo, entrepierna trasero, pierna. Vamos a arrancar con el hilo y recurso de costura. Bien. Acá el recurso de costura es más fácil porque todo va cosido. Lo único que vamos a tener que cambiar es donde está el dobladillo de la rodilla, de la botamanga y acá en el bolsillo. Dependiendo de qué material utilicemos y qué tipo de terminación le queramos hacer. Yo cuento como que va a ser con la misma tela. Por ejemplo, si yo lo hiciera esto de PowerNet, o una tela transparente o calada, acá de terminación le pondría un elástico partido. Y no le tendría que poner recurso de costura. Pero en este caso lo vamos a pensar que es con la misma tela de la prenda y le vamos a dar costura. Bueno, arrancamos con la cintura. Vamos a opciones, margen de costura, 0,7. A todo. Tengo que chequear el hilo, la inclinación del hilo, ahora lo vemos. Vamos con la etiqueta. Esto es, el procedimiento es siempre igual. Acá orientación, hilo por 2, porque yo la cintura la hago doble. Y hasta, como les decía antes, le puedo poner en el medio un PowerNet o una tela más rígida, digamos que tenga una elasticidad más dura, por decirlo de alguna manera, para que me contenga mejor, ¿no? Bueno, hilo por 2. Acá en la etiqueta del patrón le vamos a poner el nombre del patrón calza, con bolsillo si quieren, como para diferenciar que no es una calza clásica o básica. Y ponemos visible la etiqueta. Voy a chequear, voy a ponerle todo a aceptar. Voy a chequear el ángulo del tiro. Voy a dibujar, tengo que fijar el ángulo de estos dos puntos. Uno con una línea recta, el punto A16 y A26. Ángulo 258,55. 258,55. Bien. Listo con el recurso de costura de la cintura. Acá me quedó medio raro y eso. Bueno. Bien, vamos con la entrepierna del delantero. Esto es mucho más fácil. Está medio lento acá el asunto. 0,7. Recurso de costura. Todo lleva el mismo recurso de costura porque todo va cosido. La línea del hilo que la hago más larga. La etiqueta. Acá orientación es hilo por 2 porque tengo dos piernas. Ya el hilo le puse, la etiqueta yo acá siempre le cambio el largo. Bueno, aceptar. Bueno, acá podría haber sido más ancha ahí. El recorte, vamos ahora con el recorte del costado, margen de costura, recuerden de modificarlo a 0,7 siempre, el hilo, que lo hago más largo, la etiqueta. Yo lo estoy haciendo rápido, pero se supone que ustedes también lo tienen que estar haciendo rápido, porque ya lo hicimos un montón de veces. Hilo por 2, porque tengo dos laterales. Hago visible la etiqueta. Si entra, no entra mucho con 12 de
etiqueta, el hilo. Vamos con el bolsillo. Acá en el bolsillo es lo único que, una de las pocas piezas que tiene diferencia en el margen de costura. Siempre es 0,7 el general, pero en el punto A34 y A35 yo necesito que tenga 2 para un dobladillo. Entonces A34 después 2 y A35 antes 2. Vamos con la etiqueta. Hilo por 1, porque le quiero poner un solo bolsillo. Si le quisiera poner 2, pongo hilo por 2, obvio. Pero bueno, vamos a hacerlo con un solo bolsillo. Me faltó lo de los piquetes, ahora les muestro cómo es. Etiqueta, bla bla bla, hilo, aplicar. La etiqueta siempre la puedo achicar un poquito. El hilo para que se vea. Rebelde. Los piquetes. No les mostré los piquetes. Yo había dicho que el punto 34, 35, 36, 37 los habíamos marcado para hacer piquetes. Una vez que le doy el recurso de costura, puedo hacer clic derecho en cada uno de los puntos y ponerle, fíjense, hago clic derecho sobre el punto, ¿no? Y donde dice piqué, le puedo hacer una marca de piquete como a mí me gusta. Por ejemplo, una marca T, a mí me gusta T, y si me acerco, fíjense que ahí tiene el piquete, ¿no? Y así con cada uno de los puntos. Tengo piquete, piquete, piquete. Eso lo que me está diciendo es que estos puntos, yo puedo hacer piquete también acá. Ay, no, acá tengo que cambiar el ángulo de piquete. Computadora no quiere más. Esto ahí me marca que tiene un pique y a ver, piquetes. Acá donde dice tipo, puedo elegir dónde va a estar. Bueno, acá intersección solamente izquierdo, para que el piquete me salga solamente ahí en ese costadito. Y acá le puedo agregar en rutas, por ejemplo, en el punto 34 también le puedo poner el piqué, en el 37 también lo voy a poner. Ah, acá estoy viendo un error, ahora le voy a decir. Depende cómo yo vaya a coser esta parte hay distintas técnicas. Al recorte del costado, porque yo acá le puse 0,7 de costura como si fuera cosido con una overlock, pero no lo vamos a coser con la overlock. Hay distintas técnicas. Bueno, lo vemos eso en clase. Y estaba con los piquetes. Piquete, 35, 34. A ver acá que me pone. No, este es al revés. Y 36 y 37. Ahí está. Bien. Estos piquetes tienen que coincidir con esos piquetes. Bien. Bueno, nos queda mucho ya. Vamos con la pieza del tiro de la espalda. Margen de costura 0,7. La línea del hilo. La etiqueta. Orientación hilo por 2. Habilitamos la etiqueta. El hilo ya lo habilité. Vamos con la pierna. Margen de costura 0,7. En A24
después es 2. Acá, en donde dice por longitud, dice por segunda simetría de borde, a 23, antes 2, y acá por primera simetría de borde, correcto, el hilo, la etiqueta, hilo por 2, habilito la etiqueta. Y por último la cintura de la espalda, que vamos a ver el ángulo. De vuelta con la herramienta línea, a 18 a 27. Ángulo, longitud no. Ángulo 280, 052. ¿Ese era? Sí. Bien, vamos con el margen de costura, 0,7. Etiqueta. Hilo por 2. Ahí estamos. Bueno. Bueno, y ahí terminamos con el molde de la calza. No se olviden de guardar. Y bueno, después nos vemos la próxima para hacer el jogging y la campera de jogging.